poder presentarles a ustedes a la amiga y colega Claudia Mendoza, profesora de Biblia en Buenos Aires. Sería largo presentar todos los lugares en donde ella está dando clases ahora, en la UCA, con los dominicos, con los salesianos, con los jesuitas, así que tiene un espectro bastante ecuménico para enseñar. Nos va a presentar el camino de María desde Caná a los pies de la cruz, una visión desde el Evangelio de Juan de María, que paradójicamente María no aparece nombrada en el Evangelio de Juan, sino que siempre aparece como la madre. Por eso nos pareció bueno María también como mujer de la palabra, y por eso quisimos invitarla a ella que nos diera esta entrada de reflexión al Congreso Mariano desde la clave de la palabra. María que escucha la palabra y la pone en práctica. Te agradecemos mucho, Claudia, por haber aceptado nuestra invitación y bueno, somos todos oídos para poder seguir el camino que hizo María desde Caná hasta los pies de la cruz. Muchas gracias. Muy buenos días, disculpen mi voz, estoy arrastrando un cuadro gripal hace una semana. ¿Se escucha? Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a tratar de proponer una reflexión, como decía Daniel, desde el Evangelio de Juan, que no es el Evangelio donde se tomó el lema, pero posiblemente es uno de los últimos textos y posiblemente aquí encontremos consignada la última palabra de María. Lo que vamos a intentar hacer, vamos a ver si nos da el tiempo, es ver justamente estos dos momentos, sobre todo centrándonos en una frase muy importante que dice Jesús en el episodio de Caná: todavía no ha llegado mi hora. Y el narrador del Evangelio, a unos pocos minutos, a unos pocos momentos de que Jesús pase de este mundo al Padre, comenta que desde esa hora, utiliza la misma palabra, y una hora que todavía no llegó en Caná y que llega cuando Jesús vuelve al Padre. Desde esa hora, el discípulo la recibió entre las cosas que le son propias. Esas serían las coordenadas, tratando de detenernos en ese momento, en ese elemento o en ese concepto de la hora, que al comenzar el Evangelio de Juan en el capítulo 2, en la escena de Caná, nos va a ofrecer una primera mirada, un primer acercamiento, una primera apertura al misterio de Jesús, y en esa primera mirada va a estar presente la madre de Jesús, pero todavía no llegó la hora. Y tratar de ir viendo cómo se despliegan hilos que van a ir tejiéndose a lo largo del Evangelio y cómo eso que está insinuado en ese primer momento brilla plenamente en el momento de la obra de Jesús, cuando brilla plenamente la gloria de Jesús, la gloria de Dios en Jesús. Por eso es lo que vamos a intentar. No sé si alcanzan a ver una pintura, le pega las luces, yo estoy un poquito de costado acá, no sé si la ven. Es una pintura de un pintor alemán que muestra el judaísmo en la zona inferior de la pintura, algo parecido a Moisés elevando la palabra de Dios y por encima María elevando a Jesús. ¿Lo ven? Me pareció una pintura que además de hermosísima, podía captar algo de lo que a juicios de muchos puede quedar también insinuado en la forma como el Evangelio de Juan comienza su recorrido, aunque no lo diga con claridad. Estamos al comenzar el Evangelio de Juan, en los 2 primeros capítulos. Después ustedes lo refrescan, lo vuelven a leer. Empieza con ese himno impresionante que canta el recorrido de Dios en forma de palabra,
que existe antes de la creación del mundo, que viene a los suyos no lo reciben. Se hace hombre, se puede ver la gloria. Y esa gloria que habita plenamente en Jesús, en la humanidad de Jesús, comienza a manifestarse de una manera oculta. Parece absurdo decir eso, ¿cómo se va a manifestar de manera oculta? Si se manifiesta no está oculto. Pero esa gloria de Dios, todo lo que Dios es en favor nuestro, se muestra, pero a la vez se esconde en la humanidad de Jesús. Y por eso el Evangelio de Juan va a incorporar la noción de signo, que seguramente muchos de ustedes habrán oído. Signo es la forma como en el Evangelio de Juan se suele nombrar a los milagros, especialmente a los milagros, que en el Evangelio de Juan no se pretende que uno perciba la potencia transformante del reino de Dios, sino que empiece a vislumbrar, oculto en la humanidad de Jesús, en el cuerpo de Jesús, que es la tienda, la carpa donde Dios acampa entre nosotros, que se empiece a contemplar el misterio de Dios. Entonces, ese misterio de Dios que habita plenamente en la humanidad de Jesús, destella desde la creación del mundo, pero resulta cada vez más claro y más explícito a partir del acontecimiento del Sinaí. Cuando el pueblo es liberado de Egipto y llega al Sinaí, tiene una experiencia impresionante de Dios en esa montaña que tira luces por todos lados, parece que se prende fuego, y que corona esa experiencia de liberación con una experiencia de Dios y sobre todo de la comunicación de la palabra. Esa escena del monte Sinaí, si vamos al libro del Éxodo, y esto apoyado también en la tradición judía, en el capítulo 19 del libro del Éxodo se va a narrar la llegada del pueblo al monte Sinaí, y el momento cumbre de esa manifestación de Dios en el Sinaí, dice el texto, ahí tienen las citas, después las podemos controlar, no vamos a poder leer todo porque nos va a llevar mucho tiempo, pero dice que ocurre al tercer día, al tercer día. La palabra al tercer día para los cristianos tiene claramente una resonancia pascual. Es casi una fórmula asociada al anuncio del triunfo definitivo de Dios en Jesús sobre la muerte y la llegada de la vida definitiva y donde se muestra plenamente la gloria de Dios. Entonces, esa manifestación de Dios en el Sinaí ocurrió, según dice el texto del Sinaí, desarrolla luego toda la tradición judía, al tercer día. Por eso hablamos un poquito en difícil de coordenadas teológicas, ubicarnos en un discurso de fe que es más amplio que la escena de Caná, sino que va recogiendo, como hace el Evangelio de Juan amorosamente, también la palabra de Dios pronunciada a Israel y mostrando que eso también en Jesús recibe su cumplimiento definitivo. No solo es el lugar donde la gloria de Dios brilla plenamente, sino donde la palabra de Dios se cumple plenamente. Aquello esbozado en el Sinaí, donde se forma el pueblo y Dios comunica su palabra, queda dibujado en la escena de Caná misteriosamente como un primer signo y desplegado plenamente en el tercer día de la Pascua. Esas serían las coordenadas teológicas que suponemos que subyacen al Evangelio de Juan, que no están dichas explícitamente, no es que está citando el texto del Éxodo, pero como suele hacer el Evangelio de Juan con unas pinceladas muy suaves, genera un poder evocador de mucho de lo que Dios vino anunciando a ese pueblo, que se esconden en los relatos y muestran una plenitud insondable. Entonces, ese tercer día del Sinaí, el Señor Dios, el Señor Yahvé, revela su gloria a Moisés y al pueblo, y el pueblo no solo creyó en Dios, sino que dice el texto que creyó en Moisés.
En Caná, el texto en Caná dice que fue al tercer día o 3 días después, depende de las traducciones, en 2:1, 3 días después o al tercer día. El versículo final de la escena, el versículo 11, dice claramente que Jesús reveló, manifestó su gloria y que los discípulos creyeron en él. Y vamos a ver si hay alguien ahí, además de Jesús, que puede estar misteriosamente también ocupando el lugar de Moisés como mediador de la alianza. Quizá puede ser María. Y finalmente, cuando llega la hora, al tercer día, como es la fórmula cristiana primitiva, pero sí, miramos brevemente el capítulo 2, eso lo vamos a leer, si alguno trajo Biblia puede acompañarme. Luego que se narra la escena en Caná de Galilea, se indica que Jesús deja Caná de Galilea y se dirige a Jerusalén, a una fiesta de Pascua. El versículo inmediatamente siguiente, 2:12, a la escena de Caná, dice: se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo los vendedores de bueyes, etc., y narra la escena de la expulsión de los vendedores del templo, que genera un enorme revuelo en Jerusalén. Y sigue narrando el Evangelio de Juan que se acercan a Jesús a interpelarlo. Versículo 18, entonces los judíos le preguntaron: ¿qué signo nos das para obrar así? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Es decir, no solamente resuena el anuncio de la resurrección en las fórmulas cristianas primitivas y al final del Evangelio, sino que enmarcando la escena de Caná, también hay una mención a esa imagen de la humanidad de Jesús, del cuerpo de Jesús, que según palabras de Jesús es el templo de Jerusalén, que si es destruido, en 3 días o al tercer día se va a reconstruir. Destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron: han sido necesarios 46 años para construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Si ya no solo creen en la palabra de Dios, sino también en las palabras de Jesús. Entonces, estas coordenadas teológicas abrazan el relato de Caná, mostrando el momento inicial de la revelación plena de Dios, de su proyecto, de su plan que hace posible a su pueblo, y esa realización definitiva en la resurrección de Jesús. Y aparece un signo previo que empieza a esbozar aquello que se va a desplegar plenamente en la Pascua. Además, el versículo inmediatamente anterior a la escena de Caná, el final del capítulo 1, cuando Jesús va manifestándose a lo largo de diversos días ante Juan Bautista, ante los primeros discípulos, termina con una afirmación de Jesús que evoca la escala de Jacob, la escena de Génesis 28, en que Jacob, huyendo de su hermano, se detiene en un lugar a descansar y tiene un sueño y lo ve a Dios, y entre él y Dios había una escalera. Jesús, al finalizar esos días de presentación, dice a un Natanael sorprendido por lo que había percibido en él, que trató de describir a Jesús con todo lo que su fe judía le permitía. Natanael le dice: Maestro, tú eres estoy en el versículo 1:49, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús continuó: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Verás cosas más grandes todavía. Y agregó: les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar por el Hijo del Hombre.
Entonces se entiende que está evocando la escena, la primera escena, donde se vio claramente una comunicación entre el cielo y la tierra, el suelo donde estaba descansando Jacob lleno de piedras, apoyado en ese suelo una escalera cuya cima, cuya cabeza tocaba en el cielo, y en el cielo estaba Dios, y los ángeles subían y bajaban. Entonces Jesús, como ocurre al comenzar los evangelios, generalmente asociado a la escena del bautismo, acá no está asociado a la escena del bautismo de Jesús, pero menciona Jesús mismo que el cielo se va a abrir y el lugar de comunicación plena y perfecta entre Dios y los hombres ya no va a ser una escalera, sino el Hijo del Hombre. Entonces el relato de Caná, las coordenadas teológicas del relato de Caná, está envuelto, está abrazado, está amorosamente contenido, no solo por la escritura judía, que comienza insinuando una manifestación de Dios en el Sinaí que se va a dar plena en la resurrección, sino que está contenido por la mención, por la evocación de la escena de la escala de Jacob, que en la tradición judía también evocaba el Sinaí y también evocaba el templo de Jerusalén, y el signo que le piden a Jesús para obrar de esa manera, echando a los vendedores del templo, y Jesús como signo le da: destruyan este templo y en 3 días lo voy a reconstruir. Entonces la escalera de Jacob también era símbolo de la palabra, así que está insinuado en Caná un signo que va a brillar plenamente en la Pascua, donde la comunicación perfecta y plena de Dios, que se da a través o que se inicia a través de su palabra, cuando esa palabra habite el cuerpo de Jesús va a llegar a su máxima expresión, pero también Dios va a habitar máximamente en el cuerpo de Jesús, sino en el templo de Jerusalén. Y esto es lo que empieza a dibujarse, a prefigurarse en el signo de Caná. Ya habíamos adelantado la noción de signo, nos detenemos brevemente en el tema de la hora. No solo resuena la expresión al tercer día o 3 días después, que encierra lo que comenzamos a evocar recién, sino que en el texto, en una respuesta de Jesús un tanto dura a la madre que le había dicho que no había más vino, menciona la hora, su hora, mi hora, no ha llegado mi hora. Por lo tanto, refiriéndose a un acontecimiento futuro y desconocido que todavía no había llegado. Desde el comienzo, aquí, que es la primera mención en Caná, en el versículo 4 del capítulo 2, hasta el final, cuando el narrador, en relación a ese discípulo que Jesús amaba, afirma que desde esa hora el discípulo le recibió en su casa, ese motivo de la hora va generando una tensión a lo largo del Evangelio que lleva al lector del Evangelio al esperar ansiosamente esa hora. En el capítulo 7, cuando quieren detener a Jesús, que había concurrido a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos, dice en 7:30, segundo cuadro: entonces quisieron detenerlo, pero nadie puso la mano sobre él porque todavía no había llegado su hora. Y un poquito más adelante, en el contexto de una discusión muy dura, posiblemente la más dura que tiene Jesús con sus adversarios en el Evangelio de Juan, el narrador dice que Jesús pronunció esas palabras, tercer cuadro. Se me fue. Ay, no sé qué hice, perdón. Pronunció esas palabras en la sala del tesoro cuando enseñaba en el templo, y nadie lo detuvo porque aún no había llegado su hora. Y en algún texto, también en el capítulo 7, utiliza la expresión mi tiempo, no solo mi hora, sino mi tiempo. Mi tiempo no ha llegado todavía. Suban ustedes para la fiesta, le dice a sus hermanos. Yo no subo a esa fiesta porque mi tiempo no se ha cumplido todavía. Esa tensión que va generando esta intervención de Jesús, que en el relato de Caná queda un poquito extraña, da la impresión no solo de brusquedad, sino de
de diálogo de sordos, va recorriendo el Evangelio y no se resuelve hasta que no se afirma que la hora ha llegado. Cuando unas personas no judías, griegas, se acercan porque quieren ver a Jesús, él, al ver llegar a estas personas no judías que lo buscan, les respondió: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere y queda solo, pero si muere da mucho fruto. Ahora mi alma está turbada. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Si para eso he llegado a esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces se trata de esa hora de la glorificación, el culmen de la misión salvífica de Jesús, que llega o que Jesús anuncia que llega en ese momento y que se dispara definitivamente al comenzar la última cena, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre. Él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo. El cumplimiento, la llegada de la hora, está determinado por la voluntad del Padre y no puede ser anticipado ni por el pedido de la Madre, que en cierta medida también tiene que empezar a entrar al misterio de esa hora. Ella comienza, como todos nosotros, fuera del misterio de la hora, que solo el Padre determina, ni tampoco puede ser anticipado por la decisión de sus enemigos. Eso lo determina el Padre. Y Jesús le tiene que obedecer más al Padre que a la Madre. En esa hora, el Padre revela la gloria del Hijo, la verdad plena de su persona y el poder vivificante que le confirió. Jesús levantó los ojos al cielo diciendo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, ya que le diste autoridad sobre todos los hombres, para que Él diera vida eterna a todos los que tú les has dado. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Ahora, Padre, glorifícame junto a ti con la gloria que yo tenía contigo antes que el mundo existiese. Entonces, la verdad plena que habita en la humanidad de Jesús va a mostrarse ya sin signo, ya sin velo, al momento de llegar la hora. ¿Y qué es lo que ocurre en el signo de Caná? ¿Cuál es el papel de la madre antes de la llegada de la hora que ella no puede anticipar, pero que de alguna manera, en forma de signo, no en forma plena, se vislumbra en el acontecimiento de Caná? Habíamos recordado que una de las coordenadas teológicas que abrazaba la escena de Caná es la de la alianza del Sinaí. Hay algo que es propio de las escenas donde se narra la alianza del Sinaí o las renovaciones de la alianza del Sinaí, que siempre es algo dialógico. Dios no impone por la fuerza la alianza, sino que propone una alianza al pueblo y espera la respuesta. Y ese diálogo lo entabla con un mediador. Entonces va a haber un discurso del mediador que, en nombre de Dios, propone la alianza al pueblo y que no es un portavoz neutro, sino alguien que en primer lugar hace suya, en forma ejemplar, la exigencia de quien representa, es el primero convencido de esa palabra de Dios. Y para que la alianza pueda llevarse a cabo, el pueblo debe responder afirmativamente. Y en el fondo ese es el rito de la alianza. Dios no es un tirano, no es un rey de un imperio dominante, sino que es un rey que propone y que invita a la alianza, y por lo tanto la respuesta a esa invitación es esencial para que se dé el misterio de la alianza. Ahí tienen algunos textos. Uno es el que estábamos leyendo, ahí tienen específicamente los versículos donde
Se escucha el discurso del mediador y la respuesta del pueblo, tanto en el capítulo 19 del Éxodo como en el 24, que es mucho más contundente, o un capítulo donde hay una renovación de la alianza, donde el pueblo declara unánimemente el propio asentimiento con fórmulas que van variando, pero que siempre expresan la disposición a hacer lo que Dios diga. Es esencial al misterio de la alianza, propuesta por un mediador, respondida por el pueblo, que se afirme claramente que se está dispuesto a hacer lo que Dios diga. Y esas son las palabras que se escucha de María en este texto, pero referido a Jesús. Cuanto Él los diga, Jesús, con una confianza increíble en la palabra de Jesús que no habían mostrado los primeros discípulos que desfilaron por el primer capítulo, que Juan Bautista iba señalando a Jesús, que aparecía Andrés, que aparecía otro discípulo, que aparecía Pedro, que aparecía Natanael. Todos mostraban una adhesión a Jesús, pero que entraba en la lógica de su fe judía. Y de repente encontramos a una mujer que de manera incondicional, está no solo dispuesta a hacer, sino invitando a todos a hacer no solo la palabra de Dios, sino la palabra de Jesús. Por eso nos preguntamos si no hay algún eco de todo esto en las palabras de María, los servidores, que está cabalgando entre el papel de la mediadora de la alianza, como tenía Moisés entre Israel y el pueblo, pero también como miembro eminente, como primera creyente, como primera que incondicionalmente pone la totalidad de su vida como respuesta, como un hecho, como un acontecimiento que surge de la palabra de Jesús. Vamos a escuchar al Papa Pablo VI en una reflexión al final de una de sus documentos, Marialis Cultus, del 2 de febrero del año 74. Eran una de las palabras conclusivas de Pablo VI en Marialis Cultus. Sean el sello de nuestra exhortación y una ulterior prueba del valor pastoral de la devoción a la Virgen para conducir los hombres a Cristo, las palabras mismas que ella dirigió a los siervos de las bodas de Caná. Haced lo que Él os diga. Palabras que en apariencia se limitan al deseo de poner remedio a la incómoda situación de un banquete, pero que en las perspectivas del cuarto evangelio son una voz que aparece como una resonancia de la fórmula usada por el pueblo de Israel para ratificar la alianza del Sinaí o para renovar los compromisos. Y como el Papa es más audaz que yo, agrega, y son una voz que concuerda con la del Padre en la teofanía del Tabor. Escuchadle. Es decir, yo me atreví a compararla con Moisés, el Papa Pablo VI, con la voz de Dios en el Tabor. No podemos dejar de decir dos palabritas sobre el vino. No podemos hablar de Caná sin hablar del vino. No solo todo el símbolo de consumación, de plenitud, de fiesta, de celebración, y en cuanto asociada a imágenes nupciales, hay varios profetas, pero sobre todo el cantar de los cantares, que por 8 veces el cantar de los cantares expresa el deseo ardiente del amor de uno por el otro, del deseo de uno por el otro con la metáfora del vino. Ya al comenzar en el capítulo 2, ella dice que la hizo entrar en la casa del vino y su pendón, su estandarte sobre ella, es decir, mostrándose como conquistada por el amor de él, que enarbola su bandera, fue conquistada por el amor. Y eso es entrar en la casa del vino, en la celebración y en la fiesta. También, en ocasiones, es símbolo de la palabra de Dios. Voy un poquito más rápido porque en cualquier momento empiezan a aparecer los carteles que me apure. La imagen de la vid, la imagen del vino, también es símbolo de la palabra de Jesús, que en el Evangelio de Juan no se
presenta como vino, por lo menos no directamente, pero sí como vid, y es otra imagen asociada al vino, donde se refiere al poder purificador de la palabra de Jesús en la imagen de la vid. Entonces, aunque se pueden recoger más cosas, yo creo que con esto tenemos bastante para reflexionar y tomar esos hilos y seguir tejiendo un puente hasta el final de los evangelios. Acá esta anticipación, dicen los que saben, que se llama prolepsis, opera una puesta en perspectiva del signo de Caná. Lo que va a pasar en Caná o lo que ocurrió en Caná no es el acontecimiento decisivo, es un signo, pero ya está destellando en ese signo algo definitivo y que tiene que ser leído y entendido en función de ese acontecimiento pleno al final del Evangelio. Entonces los episodios de Caná, donde por primera vez se menciona la hora de Jesús, ponen en marcha una tensión entre ese momento, ese ahora, que empieza a manifestarse la gloria de Jesús oculta en la humanidad de Jesús, y ese momento pleno, ese todavía no, que va a destellar cuando llegue la hora. Y así en Caná de Galilea, dice el texto, dio Jesús comienzo a sus señales y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Ese signo es preparado y obtenido por la madre de Jesús, que aparece, como señalamos, como la primera creyente plena que está dispuesta a que su vida entera sea un hacer la palabra de Jesús. Y además ella aparece como la fuente y el origen de la fe, porque el texto termina diciendo que a través de su mediación, a través de su intercesión, aunque no había llegado la hora, Jesús comienza su manifestación a través de signos, manifiesta su gloria, aunque oculta en su humanidad, y creyeron. Entonces también está en la fuente, en el origen. Estoy haciendo lío. En la fuente, en el origen de la fe de los discípulos. Ahora bien, en el Evangelio de Juan, la fe es lo que trae la vida eterna, la vida definitiva, la vida de Dios. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. El que cree tiene vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces no es solo la primera creyente, sino la primera que lleva a los otros a creer, porque lleva a que Jesús manifieste su gloria. Y entonces, si la fe es lo que causa la vida, ella está en el origen de la vida eterna, de la vida definitiva de los creyentes. Es decir, es madre de los vivientes, aunque por ahora solo en signo. Pasamos a la última escena, por supuesto que con todo el Evangelio en el medio, pero tiramos algunos hilitos nada más. Aparece una figura muy importante, que tampoco se dice el nombre en el Evangelio. La tradición de la Iglesia nos dice que se llamó Juan, pero así como el Evangelio de Juan no dice el nombre de la madre de Jesús, la llama mujer o madre de Jesús, no nos enteramos por el Evangelio de Juan que se llamó María, tampoco por el Evangelio de Juan nos enteramos cómo se llamaba este discípulo a quien Jesús quería. Nos enteramos por la tradición de la Iglesia. Si me permiten, lo vamos a llamar así, porque el Evangelio quiso llamarlo así. Sigo haciendo lío. Entonces aparece ese discípulo amigo de Jesús y solamente retengo dos frases del Evangelio que recogen ese poder de la palabra de Jesús, que es lo que invita a la madre de Jesús a hacer. Si ustedes permanecen en mi palabra,
Es decir, si su espacio existencial, si su vida se mueve en el espacio de mi palabra, y sigo haciendo macana, me quedo quieta. Sin duda son mis discípulos, es decir, todo discípulo, si permanecemos en su palabra, si ese es nuestro ámbito de existencia, sin duda son mis discípulos. Y ya no los llamo siervos. En Caná estaban los servidores con distintas palabras, pero la idea es similar. En una dice diácono y en otra dulos, pero no los llamo siervos, los llamo amigos, discípulos amigos, discípulos amados. Entonces esto que destella en esa figura es una llamada a todos nosotros a permanecer en su palabra y a ser verdaderamente amigos, discípulos amigos de Jesús. Eso que está raro ahí en griego es la expresión del encabezado entre las cosas que le son propias, que vamos a intentar justificar por qué se lo traduce de esa forma y no la recibió en su casa simplemente. Y la idea es ver si podemos encontrar acá en esta escena al pie de la cruz lo que algunos especialistas llaman una escena de revelación. Eso es lo que vamos a intentar mostrar. Y si nos queda tiempo, cosa que dudo, ver que la escena está enmarcada la escena de la madre y el discípulo, la madre y las otras mujeres y el discípulo al pie de la cruz, enmarcada y conectada con una escena previa donde se insiste mucho que a una prenda íntima de Jesús, algo íntimo de Jesús, no se desgarra, no se rompe, ni aún cayendo en las manos de los que crucifican a Jesús, y que así como Jesús comenzó su manifestación ofreciendo el mejor vino a la humanidad, poco antes de morir la humanidad le ofrece a Jesús el peor vino que tenía, en ese hisopo que le alcanzan los soldados, en esa paradoja de Jesús que da lo mejor y la humanidad que lo rechaza y le da lo peor a Jesús. Como todo, no lo vamos a poder, aunque redujimos bastante las cosas que iban brotando de esas escenas, bueno, por lo menos esa es la intención o ese es el proyecto. ¿Qué decir de esta figura tan significativa que aparece explícitamente a partir de la última cena? En la última cena aparece recostado sobre el pecho del maestro, recibiendo de manera privilegiada la palabra. Pero esa posición física que destaca el Evangelio de Juan recostado en el pecho de Jesús, no hay que tomarla exclusivamente como una posición física, sino que está reproduciendo la posición de la palabra eterna de Dios respecto de Dios. El prólogo del Evangelio, cuando empieza el Evangelio, dice que la palabra existía, que estaba junto a Dios, y el prólogo termina diciendo que esa palabra estaba vuelta hacia Dios y nos vino a contar quién es Dios. En la última escena, esa palabra hecha hombre que Jesús también tiene apoyado en su pecho íntimamente a un discípulo recibiendo esa palabra. Recostado en ese pecho es el que escucha de una manera muy particular, en intimidad, y es capaz de transmitirla con mucha fidelidad. Él es el testigo de la vida que Jesús por su madre derramó al mundo, en el mundo, y es el primero en recibirla en plenitud. Sí, lo vemos firme al pie de la cruz y además las escenas siguientes muestran que brota del cuerpo de Jesús no solo su espíritu, sino sangre y agua, que son símbolos del espíritu y de la vida que derrama Jesús, y Él es el que estaba ahí al pie de la cruz recibiéndolo. Él es el que, permaneciendo firme al pie de la cruz, obedeció la última palabra que le dirigió el Maestro y recibió a la Madre de Jesús, a la que dio vida a Jesús, entre las cosas que le son propias, en ese ámbito específico que lo hace un discípulo amado por Jesús. Esa expresión, eistahidia,
eistahidia, si bien está muy bien traducirlo en su casa, pero quizás sería interesante ver cómo se usa en el Evangelio de Juan. Y en ese prólogo que hemos citado tantas veces, que da una clave importante de lectura del Evangelio, promediando la manifestación de la palabra, dice que esa palabra vino a los suyos, eistahidia, la misma expresión, y los suyos no la recibieron. Entonces esa actitud del discípulo amado al pie de la cruz revierte esa situación dramática del rechazo de la palabra, del rechazo de Dios en forma de la palabra, que es el gran drama de toda la humanidad, del pecado de la humanidad. Y el discípulo, recibiendo la palabra de Jesús en primer lugar, la palabra de Jesús, que le decía, esta es tu madre, cambia ese rechazo permanente de la palabra, y no solo es la madre, sino también un discípulo de Jesús, el que recibe esa palabra de Jesús. Uno de los últimos discursos de Jesús de despedida en el capítulo 16, también dramáticamente Jesús señala que todos lo van a abandonar, que llega la hora en la que seréis dispersados cada uno a su propia existencia, a sus propias cosas, la misma expresión, eistahidia. Entonces, a diferencia de todos los demás discípulos que no creyeron plenamente, no hicieron plenamente la palabra de Jesús, la existencia del discípulo amado no quedó separada de la de Jesús, sino que quedó unida por su fe, por una fe que se manifiesta plenamente en hacer todo lo que Jesús dice. ¿Qué es lo que ocurre también al pie de la cruz? Muchos creen que esa solemnidad de Jesús crucificado, que pronuncia esas últimas palabras antes de indicar que todo estaba cumplido, responde a un esquema de revelación que en el Evangelio de Juan aparece 4 veces. 4 veces. 2, Juan Bautista hablando de Jesús, y 2 veces Jesús, una refiriéndose a Natanael y otra en este momento. Hay alguien enviado por Dios en el Evangelio de Juan, Juan Bautista o Jesús, que ve a alguien, que ve a Jesús, que ve a Natanael, que ve a la madre, que ve al discípulo. Se dice el nombre de quien ve y dirigiéndose o en dirección a esa persona dice, he aquí. Ese que está viendo Juan Bautista y Jesús continúa con afirmaciones que revelan un aspecto o una función de la persona vista que hasta ahora eran ignoradas y que se manifiestan a los demás a través de aquel que ve. No con una visión física, sino con esa capacidad de ver que da el Espíritu. Un modelo similar aparece en algunos profetas, sobre todo en Isaías, en Baruc, referido o diciendo o invitando a la madre Sión a ver a sus hijos que se reúnen en torno a ella. Y esos son los pasajes en el Evangelio de Juan donde aparece ese esquema de revelación. Desde la cruz, Jesús ve a la madre y al discípulo y dirigiéndose a uno y otro les dice respectivamente, a la madre, he aquí a tu hijo, al discípulo, he aquí a tu madre. Si lo interpretamos desde este registro, desde este esquema de revelación, está revelando a cada uno de ellos, pero también a cada uno de nosotros, el misterio insondable de esa maternidad y de aquello que es propio de un auténtico discipulado cristiano. No quedarse con una escena familiar, puntual, sino que desborda los tiempos y nos está revelando a cada uno de nosotros qué significa auténticamente ser discípulo de Jesús, ser discípulo cristiano. Y cuán fecunda es esa maternidad que no termina en dar la vida a Jesús, sino que sigue dando vida a todos los creyentes. La última voluntad de Jesús crucificado, en comunión plena con el Padre, revela, pero también hace posible, es causa, esa maternidad infinitamente fecunda de su propia madre. La madre de Jesús escucha las últimas palabras de su Hijo, que le revela
que su misión de dar vida no ha quedado agotada, sino que ella, como manifestó el signo de Caná, continúa misteriosamente presente en el origen de toda vida que nace de Dios. Y el discípulo amado, y en él todo discípulo, aprende que su vida de discípulo nace no solo del don de la palabra recibida obedientemente, sino también del don de la vida que el Padre decidió derramar por esa mujer. Y nos llama a comprender que ella, como la palabra que es Jesús mismo, también es dadora de la vida que solo Dios tiene y solo Dios puede dar, la vida eterna, la zoe aionios, la vida que no nace ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Si meditamos esta escena, no solo a la luz de lo que insinuó Caná, sino también a la luz de esos versículos del prólogo, la palabra que viene a los suyos y que a todos los que la reciben les dio poder de hacerse hijos de Dios, los que no nacen ni de la carne, ni de la sangre, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios, sino de la palabra. No solo es la palabra de Jesús la que engendra, sino también la madre de Jesús es dadora de vida. Entonces ese discípulo llegó a ser plenamente hijo de Dios recién al pie de la cruz. Y que en esa mujer se manifestó en plenitud el designio divino, ya que a continuación inmediatamente Jesús afirma: ya todo está cumplido, todo. Ese designio divino, anticipado en el nombre dado a la primera mujer, de dar vida a través de ella, la madre de todo viviente. ¿Me aguantan unas palabras en hebreo, en griego? No importa, ¿puede ser? No fastidiamos mucho, ¿no? Capítulo 3 del Génesis. Capítulo 3 del Génesis, hacia el final del relato de la caída. El texto a la mujer la había llamado mujer, esposa, Isha. Esta escena final, no se entiende nada en hebreo, no es mi máquina, se mezcló todo, ni yo lo puedo leer. Bueno, pero el griego se entiende. Dice, Kayekales en Adam, y llamó el Adán, el humano, Toonomates Ginaikos Autú, el nombre de su mujer, en hebreo, Java, ahí se supone que dice Java, pero no me agarraron las letras, Java, en griego, Zoé, que es la palabra que se usa en el Evangelio de Juan para decir vida eterna, es decir, vida. Detrás del nombre Eva resuena la palabra vida y el ser humano llamó a su mujer vida, Java, Zoé, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Si me permiten terminar con una oración que fue construida con casi una letanía, con frases que Pablo VI fue regalándole a la Madre de Dios a lo largo de muchos años. Alguien que no sé quién, pero agradezco, se preocupó por recoger y casi en forma de letanía le cantaba a la Madre de Dios. Santa María, admiración y gozo de los ángeles, obra maestra de Dios, dulce madre de la humanidad redimida, hija excepcional de la humanidad, eterno femenino en su cumbre, figura de dulzura y de belleza, flor de la humanidad redimida, la más bella figura de mujer.
síntesis de toda la humanidad redimida, espejo de la luz divina, espejo ideal de belleza y de bondad, vértice y figura de la Iglesia, rostro lleno de gracia, ruega por nosotros. A tu corazón inmaculado encomendamos el género humano. Condúcelo al conocimiento del único y verdadero Salvador, Cristo Jesús. Concede a todo el mundo la paz en la verdad, en la justicia, en la libertad y en el amor. Haz que toda la Iglesia pueda elevar al Dios de la misericordia un majestuoso himno de alabanza y agradecimiento, pues grandes cosas obró el Señor en ti, clemente, piadosa, dulce Madre de Dios. Muchas gracias.